Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He querido grabar este vídeo para hacer una especie de resumen, ya que por Instagram he estado toda esta semana hablando de la tristeza, porque os pregunté por stories, os pregunté cómo estabais llevando todo esto, en qué momento estabais, cuál era la emoción que predominaba en vosotros, y la verdad que casi todos me contestasteis que estabais tristes. Bueno, si ves este vídeo, independientemente de cuando lo veas, explicarte que seguimos en estado de alarma, vamos a pasar, la mayoría de las comunidades estamos pasando a fase 1, yo que estoy viviendo en Valencia vamos a pasar el lunes a fase 1, con lo cual ya podemos un poco abrirnos más hacia el mundo exterior, pero bueno, llevamos 2 meses largos ya de confinamiento, con lo cual es normal que después de una fase de miedo, de una fase de incertidumbre, miedo de estar encerrados, de no saber exactamente qué hacer, a dónde ir, pues es normal que ahora venga una fase de tristeza, independientemente de lo que tú estés viviendo en tu mundo interno y en tus relaciones interpersonales y personales, porque lógicamente también este encierro que estamos viviendo es también pues bueno, es también una puesta a prueba de toda nuestra vida, ¿no? De todo lo que tenemos en nuestra casa, de todo lo que tenemos en nuestra vida y al final, pues bueno, al margen de lo que está pasando afuera, lo que está pasando adentro lo estamos observando muy, muy detenidamente, con lo cual también muchos estamos viviendo procesos muy intensos, decisiones muy intensas, tanto a nivel personal, profesional, como pues interpersonal con la pareja, relaciones con amigos y demás, ¿vale? Entonces, decirte que es normal que sientas esta tristeza, porque además todo esto que se está moviendo a nivel global también esa esperanza que teníamos de, bueno, pues esto es algo pasajero, pues lógicamente nos estamos dando cuenta de que esta situación nos va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, nos ha cambiado de hecho ya de la noche a la mañana, pero además ese cambio va a perdurar en el tiempo, vamos a pasar un verano muy atípico en el cual pues no vamos a poder hacer muchas cosas que teníamos planeadas, bueno, planes, expectativas, nuestra vida está cambiando literalmente y pues es normal que sintamos una pérdida en muchos aspectos, ¿no? Independientemente de que veas este vídeo antes o después del estado de alarma, voy a hablar y he hablado toda esta semana en Instagram de la tristeza, de cómo abordarla, de cómo entenderla, de cómo ver su lado positivo, porque lógicamente también lo tiene, ¿vale? Yo el trabajo que hago desde la danza movimiento terapia para mí me ayuda mucho a entender las dos caras de la moneda de cualquiera de nuestras emociones, ¿vale? Porque a mí no me gusta hablar de control emocional, a mí me gusta hablar de aprovechar nuestras emociones, ¿vale? Porque las emociones es lo que hace que nos movamos, las emociones es lo que hace que nos motivemos. Sin emociones y sin estar en contacto con ellas, perdemos el rumbo completamente. También he de decir que esto es algo que he observado, ¿no? Últimamente, tanto pues, en la gente que se dedica al tema del crecimiento personal como a gente que no, que en sus stories han estado hablando del tema, ¿no? Claro, al estar encerrados, pues por una parte estamos limitados en cuanto al movimiento, con lo cual estamos mucho pensando y estamos mucho pues, en las redes, mucho en pues bueno, en un mundo más interno a nivel pensamiento, pero por otro también hemos tenido o tenemos la necesidad de precisamente de eso, ¿no? De movernos y de volver también al cuerpo. Y yo creo que es algo que se está dando a nivel general, estamos dando la importancia pues que se merece el cuerpo, ¿no? En cuanto a, jolín, lo bien que nos sienta un paseo, lo bien que nos sienta ir al gimnasio, lo bien que nos sienta respirar aire puro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo físico. Por eso, las emociones para mí hay que vivirlas, hay que aceptarlas y hay que aprender de ellas y aprovechar esa energía que nos están brindando. Si bien es muy importante saber diferenciar cuándo estoy aprendiendo de una emoción de cuándo estoy quizá enganchándome demasiado a esa emoción para pues evitar tomar acción en mi vida o pues bueno, siempre hay un beneficio oculto, ¿vale? Cuando nos enganchamos en algo, ¿no? Pues cada uno tendrá el suyo, pero al final es muy importante diferenciar cuándo me estoy enganchando a esto de cuándo de verdad estoy transitando esta emoción, ¿vale? Con lo cual,
Para empezar, comentaros que la tristeza es una emoción que claro, yo voy a hablar de mi terreno, de cómo yo la trabajo y de cómo yo la entiendo, ¿no? Más a nivel físico, ¿vale? Más a nivel del cuerpo. La danza movimiento terapia lo que nos habla es de diferentes factores del movimiento que podemos analizar y en función de esos factores hacemos nuestra intervención, ¿vale? El factor más importante cuando hablamos de la tristeza, de la depresión, es el peso. ¿Vale? Si nosotros observamos nuestro cuerpo y nos habituamos a escucharlo, veremos que cuando estamos alegres nos sentimos mucho más ligeros, mucho más dinámicos, nos sentimos llenos de energía y cuando estamos tristes nos sentimos súper pesados. De hecho, es muy normal que las personas con depresión profunda y que incluso pues, en estados muy crónicos, que tengan picos de no poder levantarse siquiera de la cama, ¿vale? Entonces, nosotros, desde la danza movimiento terapia, yo particularmente, como trabajo, es intentando aligerar esa sensación de pesadez, ¿vale? Es como si sintiésemos que el suelo nos atrae, ¿no? Como si no pudiésemos hacer frente a esa fuerza de la gravedad que incide sobre nosotros y por un lado tiene la parte positiva de que nuestro cuerpo se relaja, ¿vale? Pero por otra parte tiene la parte negativa de que, claro, ante la presencia nula de ningún tipo de fuerza ni de tensión a nivel corporal, pues estamos completamente rendidos a esa fuerza de la gravedad que nos hace pues desplomarnos y caer abatidos, ¿no? Entonces, esto estoy hablando en los casos, por supuesto, más extremos de la depresión, ¿vale? Cuando la tristeza ya se convierte en algo cronificado y sobre todo que tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Pero bueno, independientemente de eso, cuando una persona que no está en un estado depresivo puede entrar en contacto con la tristeza puede servirnos para descansar, para relajarnos, para soltar tensiones, sobre todo soltar tensiones, bloqueos del cuerpo, ¿vale? Porque al final el peso que está retenido, que también es necesario que se suelte, muchas veces pues lo hacemos a través del llanto o a través de simplemente pues echarnos en la cama porque no nos podemos mover, ¿vale? Entonces es importante que le veamos ese sentido también a la tristeza, ¿vale? En cuanto a la relación con el entorno, la tristeza es, nosotros nos relacionamos como más hacia adentro, con la alegría nuestro cuerpo tiende a expandirse, ¿no? Hacia nuestro alrededor, con la tristeza tendemos a cerrarnos en nosotros mismos, a cerrarnos en lo que nos está pasando, a estar pues muy en contacto con lo que a mí me está doliendo, que eso tiene una parte muy positiva para aquellas personas que tiendan a ser muy expansivas, muy activas y muy dinámicas, pues los momentos de tristeza pues te bajan al suelo, te contactan más contigo mismo y pues te permiten esa relajación y ese contacto con la realidad y con tu realidad interna y tus emociones, ¿vale? Más allá de esto, ¿vale? Del sentido que le podamos dar en cuanto a regulación de energía, es muy importante que tengamos presente y que cada uno sepamos dónde está esa línea, dónde está ese punto de corte de decir, vale, esto ya tengo que salir de aquí o no, me voy a permitir un tiempo más aquí, ¿no? ¿Cuál es esa clave? Pues esa clave la tienes que encontrar tú. ¿Vale? Esa clave la tienes que encontrar tú. Si por tu experiencia sabes que cuando estás demasiado tiempo en ese estado de tristeza, tú mismo te retroalimentas y al final no consigues materializar ni consigues que eso te lleve a ningún lado, ¿vale? Pues entonces ahí es que tienes que hacer un cambio. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la tristeza bien llevada y comprendida nos puede ayudar a sacar emociones, a comprender muchos de nuestros duelos, por ejemplo, a superar un duelo nos puede ayudar, ¿no? Pero claro, si esa tristeza nosotros la retroalimentamos con pensamientos negativos acerca de nosotros y acerca del mundo, ahí es donde puede entrar pues una patología, ¿no? Una depresión,
que también podríamos integrarla dentro de un sentido más amplio, dentro de nuestra vida, y bueno, hay veces que tenemos que pasar por depresiones, ¿vale? Hay veces que forma parte pasar por ahí, ¿no? Pero lo ideal pues es no tener que hacerlo, lógicamente, ¿vale? Si está en nuestro camino pasarlas, bueno, pero, vale, pero que no sea porque no hemos puesto empeño en poder transformarlas en algo productivo. Y cuando me refiero a algo productivo, me refiero a algo que nos permita avanzar hacia adelante, no quedarnos atascados ahí, como os digo, en esa impotencia y en esa inmovilidad, porque al final lo que tienen que lograr las emociones es movernos. La palabra emoción viene del latín emovere, que significa movimiento, ¿vale? Entonces, la tristeza tenemos que ver para qué nos está sirviendo, ¿vale? Estoy así, ¿para qué me está sirviendo? Bueno, pues para dejar, pues, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que se va un ser querido y tú estás triste y, bueno, pues ¿para qué te sirve esa tristeza, no? Pues para hacer una despedida, para rendirle ese homenaje a través de mi emoción, para sacar esas emociones que yo llevo dentro relacionadas con lo que acabo de perder, ¿no? Pero claro, un duelo, por ejemplo, de una pérdida de un ser querido sería un hecho muy concreto en el cual, pues, si, por ejemplo, a mí un paciente viene con una depresión producida por un duelo de un ser querido, pues claro, está muy claro por qué te ha pasado, o sea, por qué te sientes así, ¿no? Y eso forma parte. Pero claro, el problema ya está cuando yo no sé exactamente por qué estoy así de triste y además no puedo parar de dar pensamientos negativos y retroalimentar esa emoción. Por eso yo os hablaba en stories de pues como dos sesgos muy importantes. Un sesgo es un error en el pensamiento, ¿vale? Se tipifica en psicología como un error en el pensamiento. ¿Qué es un error? Pues lógicamente muchas veces no pensamos de forma racional evaluando todas las posibilidades, ¿vale? Nuestra mente tiende a coger atajos, entonces esos atajos muchas veces son los sesgos. Tienen su sentido porque lo que intentamos es simplificar la realidad con ellos, ¿vale? Pero esos sesgos a nivel cognitivo lo que nos hacen es que pues retroalimentemos esas emociones, es como que la mente entra, nos retroalimenta y entonces hace que eso se convierta en una bola muchas veces y ahí es cuando entra muchas veces la depresión. Con lo cual, os explico los dos más importantes que yo nombré en Stories, ¿vale? Es el sesgo de la generalización y el sesgo de la indefensión aprendida. Son como los dos fundamentales que definen los estados depresivos y que de hecho se trabajan desde la psicología cognitivo-conductual. Yo desde la danza movimiento terapia, luego os explicaré, trabajo con el movimiento, pero lógicamente la parte mental también la trabajo porque es la que al final va a hacer que tu cuerpo también se movilice, ¿vale? Entonces, el sesgo de la generalización es cuando yo pienso en términos yo siempre y yo nunca. Por ejemplo, es la segunda vez que me deja mi pareja, ¿vale? Pues yo he tenido dos experiencias, no he tenido más, ¿vale? Dos experiencias de las cuales las dos yo las interpreto como negativas, porque mi pareja me ha dejado, ¿vale? Entonces, un sesgo de generalización sería pensar, es que a mí siempre me dejan mis parejas o siempre me van a dejar mis parejas. ¿Esto es cierto? Pues en realidad no, porque no es siempre, es que has tenido dos experiencias y de esas dos experiencias han salido así, pero tú no vas a saber, ni sabes, ni puedes predecir si eso se va a repetir siempre, ¿vale? De hecho, estoy seguro de que sí. Inspeccionas más en tu pasado, seguro que a lo mejor tuviste otra pareja a la que dejaste tú, que a lo mejor, pues mira, no lo nombras porque no le das tanta importancia, porque no sentiste tanto por esa persona, pero fíjate, tienes una experiencia en la que tú fuiste la que dejaste a esa persona, ¿vale? Entonces ese es el sesgo de generalización. Yo siempre, yo nunca, y tiene que ver con, pues con hacer sentencias de ese tipo de cara sobre todo cuando nos proyectamos al futuro, porque al final si hemos tenido muchas experiencias negativas y siempre las vemos como que nos salen mal, también esto tiene mucho que ver con la culpa que nos dice, vale, pues es que es culpa mía, porque es que es como siempre pasa así, es que hay algo en mí que no funciona, ¿vale?
también ese es otro elemento muy importante, el de la culpa, que luego ya entra en juego pues, conforme se va haciendo esa bola. ¿Vale? Sesgo de generalización, observa tus yo siempre y tus yo nunca con respecto a tu pasado y con respecto a lo que proyectas en tu futuro, porque es muy probable que sea mentira lo que estás pensando. Bueno, no muy probable, no, seguro, ¿vale? Porque recuerda que un sesgo es algo que es un error en la forma de pensar. El otro sesgo muy importante es más como una sensación y se llama indefensión aprendida. Y esto sí que tiene que ver más con el cuerpo y por eso es muy importante y yo lo trabajo mucho en danza movimiento terapia. La indefensión aprendida es cuando sentimos que la vida nos ha dado tantos palos, nos ha dado tantas hostias, que lo único que podemos hacer es quedarnos quietos y no hacer nada, porque al final, haga lo que haga, es que me van a dar hostias por todos lados, ¿vale? ¿Cómo me siento? Me siento indefenso ante una realidad externa, cruel, ¿vale? La cual no para de darme y de darme y de darme y de darme. En cierto modo, son sesgos, pero también quiero que sepáis que es normal que muchas veces nos sintamos así, porque nuestra mente lo que intenta muchas veces es ordenar nuestra realidad, ¿no? Para tomar decisiones. Y lógicamente hay veces que la vida, si cometemos un error y no aprendemos, nos va a dar la misma cosa para aprender. Si hemos seguido sin aprender, nos va a dar la misma cosa para que aprendamos. Con lo cual, claro, siempre, siempre, nunca, nunca, vuelven ahí los sesgos, ¿vale? Ahí, pero claro, tenemos que ser conscientes de, ostras, esto que me ha pasado, que he repetido y que he caído varias veces en la misma piedra, ¿qué me está diciendo la vida? Porque quizá si estas dos parejas me han dejado, que yo siento que siempre mis parejas me dejan, igual yo tengo que aprender a que, no sé, a que eso no me duela tanto, a ponerme en la piel de la otra persona, a que mi autoestima no esté tan afectada con el hecho de que me dejen, sino entender que muchas veces el amor empieza, el amor se acaba y que no es culpa de la otra persona, pero es que tampoco es culpa mía, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Porque no quiere decir que la vida no te esté dando todo el rato cosas malas, porque la vida muchas veces nos da, no cosas malas, ojo, nos da cosas neutras, lo que pasa es que interpretamos como malas, ¿vale? Pero generalmente nos repite la misma historia porque no hemos aprendido la lección. Y generalmente la lección va en olvídate de lo que hay fuera y cuídate a ti mismo. Sé tú tu fuente de autoestima y sé tú tu fuente de felicidad, porque al final si la buscas en este empleo, si la buscas en esta familia, si la buscas en esta pareja, si la buscas en tener un grupo de amigos estupendo, es probable que la vida te esté diciendo constantemente, no, por ahí no, no te lo doy, no te lo compro, no te lo doy porque no has trabajado en lo tuyo, en lo interno, ¿vale? ¿Esto no quiere decir que no tengamos sueños, que no tengamos aspiraciones? Por supuesto que no. Tenemos que querer tener aspiraciones, o sea, tenemos que querer relacionarnos con el entorno, no quedarnos en una burbuja y decir, vale, yo, mira, me da igual todo, me quedo yo aquí feliz. No, pero tenemos que ser felices primero nosotros mismos para encontrar esa felicidad fuera y para que esa felicidad se transmita fuera, ¿vale? Con lo cual, las lecciones no aprendidas se repiten. Es normal que sintamos y que pensemos de esas formas, ¿vale? Con esa indefensión aprendida, con esa desmotivación de, joder, es que siempre me pasa lo mismo, con esa sobregeneralización, es que nunca voy a poder, es que siempre voy a tal, ¿vale? Es normal, pero tenemos que saber que hay que aprender ahí una importante lección, ¿vale? Esta ha sido la parte de pensamiento. ¿Cómo trabajamos desde la danza movimiento terapia la tristeza y sobre todo la depresión? ¿Y por qué a mí me parece la herramienta clave para trabajar en la danza movimiento terapia? Porque trabajamos con el cuerpo. ¿Qué ocurre con la depresión? Que a mí me ha pasado con muchos pacientes que tienen tan poca energía que ni siquiera vienen a consulta. Entonces, ni siquiera pueden hacer aquello que saben que les va a sanar, que saben que les va a curar, ¿vale? Entonces, hay que lograr que con muy pocas intervenciones, que con muy poco
el cuerpo se aligere mucho, porque recordar que la tristeza y la depresión es peso en nuestro cuerpo, son emociones retenidas, con lo cual tenemos que soltarlas y desde el movimiento lo que hacemos es, vale, tú estás con esta sensación de peso, te doy un espacio para que sueltes ese peso, esas emociones, y te doy herramientas para que tú empieces a sentirte más ligero, más ligera, ¿vale? ¿Cómo? Pues proponiéndote propuestas de movimiento que no te vayan a suponer un súper esfuerzo, pero que digas, estoy empezando a levantarme del suelo, ¿vale? Estoy empezando a sentir que ya no está ese imán tremendo que había en el suelo llamándome y que me sentía completamente abatido o abatida, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a movernos, es cuando descubrimos que realmente, pues eso, que está ahí la respuesta, ¿vale? Que podemos cambiar nuestra propia dinámica, podemos cambiar emoción, cuerpo y mente a través de precisamente eso, del movimiento, ¿vale? Con lo cual siempre las propuestas que se hacen desde la danza movimiento terapia es de aligerar, ¿vale? Vamos al suelo, te permito el suelo, te permito que entres en contacto, que descanses, que estés en tus emociones, que te relajes completamente, pero el movimiento es hacia arriba. Si tú te quedas ahí abajo en el suelo, nunca vas a subir, ¿vale? Os recomiendo que veáis el directo que hice sobre la tristeza, porque ahí era muy claro cuál es la dinámica y cuál es la forma de trabajar, ¿vale? Desde el suelo hacia arriba y siempre entendiendo que ese movimiento desde el suelo hacia arriba, desde el abatimiento, desde la relajación hasta la acción y la tensión, eso va a ser siempre. Siempre vamos a tener momentos. O sea, no me vale que la gente diga o que haya profesionales que digan, no, es que tenemos que vivir en un equilibrio constante, controlar nuestras emociones. O sea, no, perdona. O sea, la vida es emociones, es movimiento constante. Entonces, tenemos que movernos, tenemos que transitar esos movimientos, pero sabiendo dónde está el límite y sabiendo diferenciar cuándo este movimiento me está permitiendo avanzar de cuándo no me lo está permitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los truquillos que yo os di para hacer actividades en casa, para aligerar vuestro movimiento, una que a mí me gusta mucho, hombre, por supuesto, hacer ejercicio cardiovascular, o sea, hacer ejercicio lo más activo que puedas, eso es lo más terapéutico que hay para la depresión, eso es un antidepresivo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos depresivos no nos apetece. Entonces, pues son cosas más ligeras, pues quizá, pues eso como os digo, pues la danceterapia, de la forma que nosotros, pues eligiendo una música que resuene con nosotros, vamos perdiendo ligereza, no nos cuesta tanto. Yo os propuse también en Stories el hecho de limpiar la casa, que se subestima el poder que tiene esta actividad, tanto a nivel físico como mental, como emocional. O sea, a veces contratamos a personas que nos limpien la casa y luego nos vamos al gimnasio a hacer pesas y a tal, cuando realmente limpiando la casa hacemos un ejercicio súper completo y brutal, que además yo os proponía en Stories que le pusieseis conciencia, porque ya eso es la repera, cuando uno limpia y además siente y piensa y está diciendo, vale, pues voy a limpiar este pensamiento, voy a limpiar esta emoción, voy a dejar limpio tal cosa que me está rondando por la cabeza, ¿no? Pues cuando ya unimos esas dos partes es la leche, ¿vale? Pues bueno, es un poco el consejo que yo os di, que a mí me parece que está un poco como subestimada esta actividad de limpiar, que para mí resulta súper terapéutica y que haces ejercicio realmente, porque si os fijáis, o sea, limpiando el baño, las baldosas del baño, te agachas, te encoges, te haces fuerza, trabajas un poco de todo, entonces está súper bien, pero bueno. Mi propuesta como profesional y experta en danza movimiento terapia casi siempre es eso, tender a hacer mucho trabajo en el suelo, dar ese espacio y luego subir hacia arriba y siempre trabajando las autoafirmaciones. Me permito estar abajo, me permito volver a subir, permito el flujo ese de subir y bajar, el flujo del movimiento que me permite la tensión, la relajación, ¿vale? Todo eso. Por lo demás, el tema de la tristeza, pues cada uno lo vive como buenamente puede. Para mí un recurso también muy, muy, muy valioso, que por eso lo integro en mi forma de trabajar como psicóloga y por eso para mí la danza movimiento terapia es brutal, es el arte.
Yo puedo estar trabajando con movimiento o puedo estar trabajando, por ejemplo, proponerle a un paciente simplemente que se tumbe en el suelo y que escuche una canción para soltar, para soltar esas emociones a través del arte. Recordar que el arte, el cine, la pintura, la literatura, cualquier forma de arte, lo que nos hace es que nos conecta con otras realidades, con otras personas que están viviendo también lo mismo, nos permite conectarnos con nuestra paz interior porque te das cuenta de que esa emoción no solamente la vives tú, sino que la vive mucha más gente y es algo natural y permites vivirla además desde una forma bella, ¿no? O sea, si ya esa canción o esa película es algo bonito, que para mí el arte consiste en la belleza, o sea, pues ya es lo ideal, ¿vale? Por eso también os propuse, que os dije, os va a parecer un poco raro, pero yo os propongo que hoy veáis un dramón, que sea una película súper bonita, pero que sea un dramón, o sea, que os permita llorar, que os permita soltar y que además estés viendo algo bonito y digas, pues mira, es que no soy a la única que le pasan cosas, ¿no? Fíjate qué historia más dura y fíjate qué cosas más duras pasan en la vida porque vivimos tan encerrados en nosotros mismos, vivimos tan absortos en nuestra propia realidad que no nos damos cuenta de que la vida es así, la vida es jodida, valga la rima. Lo voy a tomar como hashtag, ¿eh? La vida es jodida, porque es que es así. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tu actitud ante la vida. O sea, ante la vida tu actitud tiene que ser aprovechar, aprender, crecer, valorar las cosas buenas que tienes y seguir avanzando siempre, seguir avanzando siempre. No te quedes ahí, no te quedes en lo que has perdido, no te quedes en lo que pensabas que querías y conseguiste. O sea, ten confianza que seguro que si la vida te ha dado eso, es que eso no era lo mejor para ti y te espera otra cosa, ¿vale? Y así continuamente, cuando te ilusiones por otra cosa, igual la vida te lo quita, igual, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para que tú lo que tengas es que el control en ti mismo y no en las circunstancias externas, ¿vale? Bueno, llevo como unos 26 minutazos aquí hablando sin parar de la tristeza y de la depresión. Espero que os haya servido, espero haberos dado algún consejo que os haya ayudado, espero, no sé, que esto os dé positividad. Estamos viviendo momentos todos muy intensos, pero eso tiene la parte positiva de que estamos entrando por fin en nosotros mismos y vamos a vivir de una forma mucho más auténtica. No sé cómo va a ser esa forma, no sé si vamos a vivir aislados ya eternamente o yo no sé cómo va a ser, pero seguro que es mucho más auténtica y mucho más alineada con lo que realmente somos. Así que, pues nada, sin más me despido, hasta la próxima y espero que esto te haya servido. Un abrazo muy grande. Chao.